Muy buenas noches, señores estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase. Entramos a la unidad 4, donde habla sobre las técnicas utilizadas en la investigación. Nos dice nuestro texto básico y también nuestra guía didáctica nos habla que para llegar a los objetivos planteados en una investigación es necesario aplicar las técnicas correctas, donde estas técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica y el fichaje. En cuanto a la técnica, tenemos que nos habla sobre un concepto en general, que es la palabra técnica, que viene de la voz griega, técnicas, que significa arte. Esto quiere decir más bien para los griegos la técnica, que es una arte, era una misma cosa, donde la técnica y el arte. Para que hoy se discuta también si entre los latinos el derecho de considerarlo como arte o como ciencia es como práctica o como teoría, más bien. La técnica es el actuar con destreza, con experiencia y con reglas que condicionan también o facilitan la obra del artista, que vale decir la obra de creación intelectual. La técnica, a este término se le atribuye dos significaciones. A, el conjunto o serie de procedimientos, recursos, medios que se sirve una ciencia o un arte, y la pericia, pues destreza o habilidad para uso de los procedimientos, recursos y medios. Otras definiciones de técnica, que son también entre muchas las siguientes, como el modo de valerse de determinados objetos materiales para la eficacia del procedimiento, es la técnica también de la actuación. Estos procedimientos prácticos que deben seguirse para llevar a cabo una investigación es en lo cual obramos. Ahora, con mayor precisión, esta podemos definir como el conjunto de procedimientos, los recursos, medios externos apropiados también para el logro de un fin, cuyo empleo de como resultado destreza, pericia y habilidad en la realización de determinada actividad. Para nosotros, la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos del que se vale del investigador para lograr la pericia, la destreza o habilidad en la búsqueda de los datos. Su clasificación y empleo a fin de obtener también en ellos un conocimiento que puede ser nuevo o con el campo del derecho. Como segundo punto tenemos la diferencia entre técnica y método. Entre técnica y método tenemos que la diferencia en el método lo hemos concebido con el conjunto de procedimientos coordinados que tienen el fin de alcanzar la verdad, o como el complejo de reglas en el cual debe atenerse también la mente en sus procedimientos cognitivos, que son las operaciones mentales pues, que realiza el cerebro para procesar información. Tanto la técnica como el método son conjuntos de procedimientos para obtener el resultado determinado, como primero son externos y segundo pues son mentales. Buscañán Valdés, escritor de nacionalidad chilena, hace la siguiente diferencia entre método y técnica. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. La técnica, a diferencia del método, no es un modo de pensar, solo es un modo o un procedimiento del hacer, el ejecutar, y comprende pues en esta la variedad de la técnica de investigación, el aprovechamiento de las fuentes de conocimiento. La importancia de la investigación, tenemos que es el complemento indispensable del método para cualquier investigador. Es sumamente importante saber de qué procedimientos y recursos y medios materiales de investigación para el investigador, pues, sino también para que el que intente elaborar de manera de mera información una monografía cualquiera.
Eh, Tenemos las técnicas de investigación más utilizadas, que son la observación, la entrevista, la encuesta, la lectura científica, el fichaje, la redacción y las citas. En cuanto a la observación, la observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características de que él se desprenden, mal podríamos encontrar la necesidad de cuestionarios y de investigar. La entrevista a vuelta es una de las técnicas de investigación más utilizadas, ya que se la emplea tanto para investigaciones cualitativas como para cuantitativas, por cuanto nos permite exceder el criterio de expertos o de las personas directas involucradas en el tema de estudio. La encuesta. Esta es la técnica de mayor aplicación por cuanto a través de ella podemos abarcar a un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión o su conocimiento sobre un tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo y el contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben versar sobre el tema de la investigación y deben aportar también para demostrar los objetivos planteados y para constatar la hipótesis. El test, por su estructura, es similar también a la encuesta, pero esta, a diferencia, es una técnica que conlleva mayor rigor en su aplicación. Y es que por eso se lo debe de utilizar en ciertas ciencias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los estudios conductuales relativos a la conducta, como los psicólogos, ¿no? O sea, esto más es lo más aplicable para los estudiantes de psicología, porque aplican directamente el test al paciente, sería pues. Ahora, en cuanto a la lectura científica, si partimos del hecho que, en el que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos en sí, es entonces necesario saber efectuar una correcta lectura de los mismos. Es por eso que una de las técnicas de investigación de la lectura científica es necesario que conozcamos también los instantes de esta lectura, y que son también que permiten que la aprovechemos de mejor manera. No está por tampoco por demás el tipo de lectura en la que debemos emplear en todo proceso de aprendizaje. Es de que se desarrolla en modalidad de un estudio a distancia. El fichaje. El fichaje es una de las técnicas más antiguas de almacenamiento de información y que no ha perdido también vigencia en nuestros días. Simplemente se ha modernizado, pues ahora se prioriza también lo digital, no obstante que esta sigue como una técnica de investigación por excelencia, ya que se recurre cotidianamente para acceder de forma ordenada y ágil a la información mediante el empleo de fichas bibliográficas, mnemotécnicas, también las que se diferencian entre sí tanto por su forma o como por el tipo de información que cada una de ellas debe de contener. El fichaje tiene por objeto, en primer lugar, obtener una información completa acerca de la bibliografía existente sobre el tema de la investigación y, en segundo lugar, extraer de esa bibliografía todos los datos indispensables que deben de contener y recogerse y acumularse para el cabal conocimiento y de la adecuada solución del problema que se trata de resolver. La memoria en cuanto a los tiempos que corremos hay que organizarla a base de materiales bibliográficos y de fichas, notas y apuntes. Las fichas bibliográficas ha sido considerada como el paso más importante en el camino de la documentación, porque debido a esto es posible la recolección y clasificación y sistematización del tema a investigar. Las ventajas que se requieren ser conservadas, sino además también que lo sean de tal manera que permitan una utilización máxima en el mínimo del trabajo en el tiempo más breve. Las clases de fichas que son las bibliográficas, que se contiene la reseña de las fuentes de documentación como libros, revistas, folletos, documentos. Ahora las mnemotécnicas o ayuda a memoria que se contienen de los datos extraídos que son de dichas fuentes, y están destinadas a fijar materialmente recortes o documentos breves. Especificaciones de estas fichas, estas son principalmente dos: el tamaño y el color. En cuanto al tamaño, no podemos sino recomendar que esta sea pequeña, como el que usa la biblioteca a fin de facilitar que las fichas puedan ser llevadas en los bolsillos.
Color de la bibliografía, de fichas bibliográficas pueden ser de cualquier color, pero las mnemotécnicas deben ser de diferentes colores a fin de distinguir cada grupo en el registro de las ideas de autores. La redacción. Sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados de una investigación es una ardua tarea. A veces también pues parece un muro infranqueable en el que podemos vencer conociendo ciertas pautas respecto a la redacción, ortografía, uso adecuado de términos, el estilo y cualquiera que pueda redactar es importante saber leer. La redacción comenzará también el investigador que tiene una visión de conjunto sobre el tema mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Se aconseja igualmente escribir en hojas móviles o separadas que no sean demasiado grandes escribirse, sino también que por una cara de las hojas también debe de ser deben ir numeradas. Las citas en cuanto a la redacción de las citas, los documentos es mucho más importante de una tesis que debe cuidarse, dar el respeto también a los derechos de terceros, que es respetar los criterios y opiniones de otras personas y conocer su autoría. Las citas son reproducciones textuales de los que se ha dicho o escrito. El de señalar correctamente la bibliografía mediante las normas APA, edición 7. En cuanto al estilo científico, nos habla también que la pureza del lenguaje consiste en el buen uso a la gramática normativa, la propiedad de los términos en el pensamiento que se ha requerido expresar. La precisión consiste también en dirigir la médula del asunto desde el principio de donde consiste en condensar el pensamiento en el menor número posible de las palabras. También la simplicidad consiste en decir las cosas naturalmente, es decir, que sin términos rebuscados, sin atuendos retóricos ni complicaciones artificiales. En cuanto pues el investigador expondrá también el problema que se plantea en el tema central y su importancia, donde los antecedentes, la naturaleza de la investigación y la metodología, los propios autores, su propia ideología, el punto de vista en el cual enfoca el problema, los resultados obtenidos en cuanto a la introducción. Y continuando pues con las citas, que son reproducciones textuales, como anteriormente se les manifestó, este trabajo conjunto con citas y el trabajo científico en el que no se cita a nadie con originalidad y si falta documentación o de honestidad intelectual, aunque debe evitarse las demasiadas citas en el cuerpo de trabajo, ellas deben hacerse con todo caso que sean oportunas sin temor de la crítica. Las citas son directas cuando son transcripciones textuales e indirectas como se limitan a resumir el pensamiento de un autor o el contenido de un documento. Evitar también en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo y jamás deben incorporarse en el texto completo de leyes, decretos, providencias judiciales, actas, etcétera, sin discriminar de lo que dichos actos tienen de forma y de fondo. Estas referencias se hacen con la misma técnica de las citas, con la salvedad de que ellas no implican la transcripción ninguna, sino que en el texto principal de la exposición del autor se remite a las fuentes que estima sirvan para ampliar un punto determinado. Ahí se hará una llamada por medio de un número de orden, cuyo correlativo es también encontrar al pie de página o al final del capítulo el título de la obra. Seguidamente también se identifican las fuentes correspondientes como se hace para las citas. Las notas vueltas son breves comentarios que se hacen al texto principal de una obra o de digresiones. Aplicaciones también o argumentaciones relacionadas con el que no deben serles incluidos. Para mayor facilidad de su consulta en la obra, recomendamos que las notas se hagan al final de la página que accede. Cuando las notas también estas son extensas, es recomendable que tengan su propio aparato documental para dar a conocer su contenido exacto y para facilitar su consulta independientemente del texto original. Muchísimas gracias por su atención y espero les sirva de muy buena referencia para sus estudios. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Buenas noches.